¿Qué tal? Soy Ana María Ibarra y te doy la bienvenida a Tus Derechos. Este programa es sobre ti y sobre lo que más te importa, tu familia, tu salud, tu voz, tu libertad. Comenzamos. Tus Derechos llega a ti gracias a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Suprema Corte. El día de hoy vamos a platicar sobre el fuero militar y su carácter excepcional y restrictivo. Para platicar de ese tema nos acompaña Octavio Amezcua Noriega. Él es oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias, Octavio, por estar aquí con nosotros. Gracias, igualmente. También se encuentra María Luisa Aguilar Rodríguez. Ella es abogada, defensora de los derechos humanos, colaboradora en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Sí. Bienvenida, María Luisa. Buenos días, muchas gracias. Y Arturo Guerrero Zazueta, él es secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenidos todos. Vamos a estar conversando el día de hoy sobre el fuero militar y su carácter restrictivo y excepcional. Sin más preámbulo, María Luisa, platícanos cuál es la visión en este tema que persigue la organización en la que colaboras y cuáles políticas han impulsado desde el Centro PRO. Bueno, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez es una organización dedicada a la defensa y promoción de derechos humanos por más de 30 años. Y en estos 30 años lo que hemos venido documentando son varias violaciones de derechos humanos cometidas graves, ejecuciones, desapariciones, tortura cometidas a manos de diversas fuerzas de seguridad y en particular en muchos casos de las Fuerzas Armadas. En particular hemos acompañado a Rodolfo Montiel y Teodoro García, que son dos campesinos ecologistas que fueron torturados en 1999, después liberados por razones humanitarias en el 2001 por el presidente Fox, pero nunca habían sido dictados su inocencia en ese proceso y entonces acompañamos a ellos en su denuncia a nivel internacional ante la Corte Interamericana. La sentencia de campesinos ecologistas, que es una de las 4 sentencias de la Corte Interamericana que abarca los temas de fuero militar, se notificó en el 2010 y junto con otras organizaciones como la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Tlachinolan y muchas otras que han trabajado en el tema de fuero militar, impulsamos las reformas necesarias. A la par hemos documentado, como decía, varias otras violaciones graves y nos hemos dado cuenta de que a veces las reformas justo a las leyes no son suficientes. Tenemos claro de que hay muchos riesgos y todavía muchos retos porque las Fuerzas Armadas sean llamadas a rendir cuentas cuando se tratan de violaciones graves de derechos humanos. Hay todavía varios retos, aún y con la reforma del 2014 al Código de Justicia Militar, y sobre eso hemos seguido trabajando en estos años. Muy bien, y gracias a la defensa de estas organizaciones, pues la Corte Interamericana ha emitido, como ya decías, pronunciamientos muy importantes en este tema. ¿Cuál es la posición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas respecto a los criterios de la Corte Interamericana? Bueno, la Oficina en México del Alto Comisionado, como parte de su mandato de asistencia técnica a autoridades y de monitoreo y observación de violaciones a derechos humanos, pues también tiene la misión de buscar que se implementen los criterios de los órganos de tratados de Naciones Unidas principalmente, pero también de otros mecanismos y expertos de Naciones Unidas. Y estos órganos de tratado, pues precisamente coinciden en gran medida sus criterios con lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que va en la línea de lo que, por lo que han pugnado las organizaciones de la sociedad civil en el país, ¿no? Y bueno, particularmente en el tema de la restricción del fuero militar, o más bien la exclusión del fuero militar, tratándose de casos de violaciones a derechos humanos. Entonces la oficina en México lo que ha hecho es precisamente tener ese diálogo con autoridades
Particularmente, por ejemplo, se llevan a cabo diversas actividades de incidencia con autoridades en la reforma de 2014 al Código de Justicia Militar y se han continuado llevando a cabo, es un tema que se sigue posicionando particularmente ante el Congreso de la Unión para incluir esta restricción o exclusión de la jurisdicción militar en legislaciones específicas como la Ley General en materia de desaparición de personas y la Ley General contra la tortura, por ejemplo. Y bueno, para que al auditorio les quede muy claro, ¿qué es esto del fuero militar? ¿Por qué existe? No sé, Arturo, nos pudieras, si tiene alguna justificación y quizá después podemos volver con ustedes a que nos platiquen por qué es tan importante que permanezca de una manera excepcional y restrictiva. Claro que sí, con gusto. El tema del foro militar ha tenido tanto en México como a nivel internacional un desarrollo bastante intenso y que además tendríamos que remontarnos a más de 100 años hacia atrás para ver más o menos cuáles fueron los orígenes. En México podríamos decir que más o menos desde 1855 tenemos ya un debate bastante intenso sobre la necesidad de acotar el foro militar. De hecho, a la par del foro militar está el foro eclesiástico, viene la Ley Juárez que regula todo el tema de impartición de justicia en esa época y desde entonces se consideraba que era fundamental tratar de acotarlo porque si bien había tenido un valor bastante relevante en épocas de independencia, de ciertos movimientos, cambios de gobierno, etcétera, lo cierto es que poco a poco la idea era ir regresando a los militares a los cuarteles y en la misma línea, parte de la pacificación del país transitaba por tener solamente tribunales ordinarios. O sea, tribunales militares son tribunales especiales para los militares. Es correcto, tribunales que están como parte de la jerarquía y de la estructura castrense, designados por las propias autoridades castrenses y sometidos a esa misma disciplina militar, que además no necesariamente tienen un enfoque especializado en la impartición de justicia. Y el problema es que en estos tribunales se juzgaban todo tipo de delitos, ¿no? Anteriormente. En efecto. Cuando se da este cambio, la idea era tratar de ir acotando lo que en ese momento era la regla general, que era tanto delitos militares, o como le llaman delitos de función, como delitos del foro común. Entonces, delitos ordinarios, siempre y cuando estuviese involucrado un militar, con independencia de quiénes fueran las víctimas, con independencia de otros detalles como homicidios, lugar, todo fuero absolutamente militar. todo se veía y se juzgaba ante el foro militar. ¿Y por qué es tan importante entonces que este tipo de delitos cometidos contra civiles y que representen violaciones a los derechos humanos se vean en los tribunales ordinarios? ¿Qué impacto, qué implicaciones tiene para la ciudadanía en general? Bueno, en particular en los casos de violaciones de derechos humanos es central porque por mucho tiempo fue documentado que el foro militar no era, o los procesos que se abrían dentro de la justicia militar no eran procesos transparentes, no eran procesos que permitieran la rendición de cuentas, no había en realidad sanciones reales a quienes las cometían. Y esos fueron exactamente los casos que llegaron a la Corte Interamericana, ¿no? Casos de desaparición, casos de tortura cometidas por manos. Juzgaban ellos mismos. Exactamente. Y no había además una forma de poder solicitar que esos casos fueran llevados al Foro Civil porque estaba basado toda la estructura en el Código de Justicia Militar, por eso la Corte solicita que se hagan cambios al Código de Justicia Militar. Y básicamente lo que se solicitaba era que se restringiera el fuero. En algunos de los casos, incluso antes de que se hiciera la reforma en 2014, la Corte empezó justo a cambiar sus criterios sobre si se podía o no se podía tratar estos casos fuera del fuero militar y si era debido. Hay otros casos que fueron así, pero es básicamente el tema de la rendición de cuentas, el poder saber que dentro de los tribunales civiles tienes muchas más facilidades, muchas más aperturas, o sea, si la víctima era una víctima de violaciones cometidas por el ejército, pues no podía ir a seguir su caso dentro de los tribunales militares, ¿verdad? Eso parecería como muy obvio, pero eso no existía antes del 2010, del 2013 incluso, ¿no? Es una protección, digamos, entonces contra la impunidad, para que realmente se investiguen y castiguen este tipo de delitos.
Y en esa lógica, Arturo, ¿cuál es la doctrina que ha establecido muy grandes rasgos la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana empieza, tratando de resumirla, hay como 3 momentos clave. Un primer momento en el cual los propios militares que eran juzgados ante los tribunales militares hablaban de posibles afectaciones a su debido proceso porque los estaban juzgando por cuestiones que trascendían la disciplina militar, o sea, que ya no tenían que ver con el buen funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Hay un segundo momento en el cual, más allá de la definición de lo que es un delito militar o delito de función, se aborda el tema de quiénes podían estar sometidos a la jurisdicción militar todavía sin llegar las víctimas, porque viene una serie de casos, empezando por César Hurtado, Palomar y Barne, donde lo que se hace es juzgar a personas que habían sido contratistas del ejército o a personas que ya estaban retiradas del ejército para que no hicieran declaraciones, por ejemplo, en contra de las Fuerzas Armadas. Hay uno de una entrevista en Venezuela donde alguien habla en contra de las prácticas que utilizaba el ejército en interrogatorios, tortura, etcétera, y lo llevan ante el fuero militar. Y después viene un avance fundamental en un caso mexicano, que es con la sentencia Radilla Pacheco, en el cual el enfoque se pone ya no tanto en el tipo de delito o si era en activo o no en activo, sino el impacto que podía tener en las víctimas. Y aquí es donde viene un enfoque, o sea, un cambio en el enfoque tremendo, porque se pone ya en el centro de la ecuación a la persona, a las personas que sufrían estas violaciones y que tenían que ir en este transitar ante autoridades que no estaban pensadas ni acostumbradas o preparadas para lidiar con personas. Y ahí ya el último paso, creo, se da en otros casos también de México, que es en los de Valentina Rosando Cantú, Inés Fernández Ortega, donde se lleva más allá del tema de quién te juzga hasta quién investiga el tema de la violación. Y ahí hay una diligencia que para mí siempre ha sido muy representativa de por qué es problemático esto, que es en el caso de una de ellas, era en ese momento una niña de 17 años que estaba denunciando una violación sexual y entonces el ejército, y no de, vaya, ni siquiera un tema de mala fe, tratando de llevar a cabo la diligencia, van hacia su domicilio para que ella tratara de reconocer a la persona que posiblemente la había violado. Entonces llevan a un pelotón armado al que paran afuera de su domicilio de una niña de 17 años y le dicen, ¿quién de estos tipos armados es el que te violó? Pues ninguno de los tipos con armas lo hizo. Por supuesto. Y eso, por supuesto, que empieza a obstaculizar las investigaciones porque después ya no se sigue esa línea de investigación hasta más de una década después. Entonces, 4 sentencias condenatorias para México existen en este tema, ¿no? Nos platicaban Radilla, Valentina, Inés Fernández y Campesinos Ecologistas. Y se suman las nuevas. Ecologistas. Prueba Arciniega y Alvarado Espinosa. Bueno, es una doctrina ya consolidada de la Corte Interamericana donde ha sido ya muy enfática y ha mencionado esto, ¿no? Del carácter excepcional y restrictivo del fuero militar. ¿Qué significa esto, Octavio? ¿Cuándo sí fuero militar? Bueno, significa, evidentemente, en un primer momento, cuando se trata de, excluyendo casos que se tratan de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, que tanto la Corte Interamericana como eventualmente la Suprema Corte también han ido más allá, acertadamente a mi juicio, para delimitar la jurisdicción militar a cuando trate sobre, digamos, cuando el delito trate sobre bienes jurídicos, que el bien jurídico tutelado sea la disciplina militar, sean cuestiones relacionadas con la disciplina militar. O sea, no, por supuesto, violaciones, Exacto. homicidios que no están totalmente vinculados con la disciplina castrense. Pero ¿qué pasa, Arturo, con estos delitos que están como doblemente tipificados, ¿no? Tipificados en el Código Penal Militar y también en los códigos penales, ya sea federales o locales? No sé, como, bueno, ya entraremos a discutir en el siguiente bloque la sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, pero como los delitos contra la salud, ¿ahí cómo le haces para distinguir si están en los dos códigos? Bueno, aquí justamente el punto más álgido ha sido cuando analizamos la estructura del Código de Justicia Militar, nos damos cuenta que tiene una serie de remisiones a códigos penales normales y empieza a incorporar delitos. Entonces, como parte de la disciplina, se ha cuestionado si la adecuada investigación de estos delitos, si las diligencias se están llevando a cabo conforme tendrían que estarse desarrollando, trascienden o no la disciplina militar.
creo que este es el punto más delicado y vale la pena ahorita si quieres comentarlo a raíz de la sentencia de la Suprema Corte. Que haya una estricta conexión entonces con la disciplina castrense. Sí, pues muy... Que es como retomar ¿cuándo un sí, poquito no? el ¿Y cuándo no? estándar que llegó a existir en 1930, más o menos. Ahí hay un tema muy interesante en eso. Ah, vaya. Pues vamos a corte y me gustaría que regresáramos platicando como también qué ha hecho el Estado mexicano para dar cumplimiento a estas sentencias de la Corte Interamericana y ya después entramos a la sentencia del Tribunal Pleno. Regresamos después de una pausa. Estamos de vuelta en Tus Derechos. Hoy estamos conversando sobre el fuero militar y su carácter restrictivo y excepcional. Platicábamos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenatorias para el Estado mexicano. Quisiera, Octavio, que nos platicaras qué sí ha hecho el Estado mexicano, el tipo de reformas que ha implementado para tratar de dar cumplimiento a estas sentencias. Bueno, en este tema la Suprema Corte, como en muchos otros, fue pionera al empezar a desarrollar criterios que iban muy en la línea de lo establecido por la Corte Interamericana, particularmente en su resolución del expediente Varios sobre el caso Radilla, y ya después de eso, bueno, fue desarrollando otros criterios, ¿no? Derivado de eso, ¿no? Y del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, el Congreso reforma el Código de Justicia Militar para, en su artículo 57, establecer mayores restricciones a las que había, ¿no? Estableciendo que, por ejemplo, que de ninguna forma la jurisdicción militar se puede extender a personas que no sean militares, ¿no? Esto es cuando se trata de sujetos activos o pasivos del delito, que son civiles, son personas civiles, necesariamente el caso se tiene que juzgar ante la justicia ordinaria, ¿no? Posteriormente, digo, esa reforma fue positiva, sin embargo, a consideración de muchos, incluyendo organismos internacionales, fue una reforma incompleta, porque precisamente no adopta este criterio del bien jurídico tutelado, o sea, restringido a la disciplina militar, y solamente lo limita a los sujetos que intervienen. O sea, solo cuando hay un civil, ahí sería fuero civil, pero si hay un militar, independientemente del tipo de delito que se cometa, sería el fuero militar. Y es una de las cuestiones que se ha criticado, que, por ejemplo, tratándose de una violación, por lo más grave que se imaginen, una desaparición forzada, un acto de tortura perpetrado por un militar contra otro militar, pues se seguiría activando, digamos, en teoría, la jurisdicción militar. Y además de esta reforma al Código de Justicia Militar, hay también una modificación o una misión, ¿no?, del Código Militar de Procedimientos Penales. ¿Esto está en concordancia con los criterios de la Corte Interamericana desde su punto de vista o entiendo que hay todavía acciones por resolver por parte de la Suprema Corte y que no hay un pronunciamiento, digamos, al menos de la Suprema Corte respecto a este tema, pero ¿cuál sería su posición institucional sobre el mismo? Sí, en mayo de 2016, en efecto, se emite el Código Militar de Procedimientos Penales a fin de alinear el proceso penal seguido ante tribunales militares con el sistema acusatorio. En la misma línea se reforman varias disposiciones del Código de Justicia Militar. Estas reformas no atienden lo establecido tanto por la Corte Interamericana como por la Suprema Corte, e incluso plantean problemáticas adicionales que se relacionan justo con lo que comentaba Arturo sobre la parte de investigación, ¿no? O sea, en estas primeras diligencias, ¿no?, cuando autoridades militares intervienen en la comisión del delito, en su calidad de primeros respondientes, pues están de alguna forma ejerciendo una especie de jurisdicción, ¿no? Entonces ahí estas reformas, este código que se emite, pues plantea precisamente esa problemática y de ahí la importancia de estas acciones de inconstitucionalidad que están pendientes de resolverse por la Suprema Corte. Así es, todavía no hay un pronunciamiento en este tema, al menos por la Suprema Corte.
Sí, María Luisa. De hecho, la Corte Interamericana sí se pronunció sobre la reforma de abril del 2014 al Código de Justicia Militar, un año después, en una resolución de cumplimiento para las 4 sentencias que habíamos mencionado, y justo dice que no es un cumplimiento total, ¿no? Que es un cumplimiento parcial porque deja todavía el fuero militar en varias, abierto para violaciones en contra de propios militares, pero no restringe, como mencionaba Octavio, a únicamente delitos que estuvieran relacionados con disciplina militar. Pero además estas otras reformas, y retoma algunos de los comentarios que hicimos varias de las organizaciones sobre las nuevas reformas que se estaban dando y sobre estos vacíos que hay, particularmente en el artículo 37, me parece, que permite, que abre, que puede haber distintas investigaciones paralelas, investigaciones que sean a cargo de la Procuraduría Militar y investigaciones que estén a cargo de la Fiscalía General de la República o en su caso entonces la Procuraduría General de la República. Y lo vemos en casos concretos. Tlatlaya es uno de esos casos. La ejecución arbitraria de al menos 12 personas en Tlatlaya, lo que tuvimos fue eso. La Procuraduría Militar inició investigaciones paralelas al lado de la Procuraduría General de la República y eso contrajo demasiados problemas también en lo que son las rendiciones de cuentas, que es lo que queríamos ver al final. Claro, si no hay una claridad desde el principio sobre qué instancias van a investigar estas violaciones graves a los derechos humanos, efectivamente creo que se presta después a muchísimas complicaciones, ¿no? Incluso a un problema que no sé cómo ha resuelto la Corte, que es cuando una persona ya fue juzgada en el fuero militar y ahora va a ser, por determinación de un juez, juzgada nuevamente por un juez civil, ¿no? También se produce pues una tensión que no sé cómo resolvió la Corte. De hecho, a raíz del pronunciamiento de la Corte Interamericana, lo que hace la Suprema Corte en un ejercicio me parece sumamente interesante es no solamente darse cuenta que era necesario emitir un pronunciamiento en torno al 57, fracción segunda, el inciso A, sino que pide que se le remitan una serie de asuntos, o sea, saca un acuerdo general para que distintos órganos jurisdiccionales le vayan remitiendo asuntos en relación con estos temas. Entonces, aquí se empiezan a plantear varias cuestiones que de hecho se han seguido resolviendo hasta apenas febrero del año pasado, sobre asuntos en los cuales ya había un pronunciamiento por parte del Foro Militar, pero ahora se plantea la posibilidad de haber un pronunciamiento por parte de instancias civiles, lo cual genera un problema bastante interesante que de hecho ha sido reciente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana también, porque uno de los casos apenas resueltos en noviembre del año pasado vuelve a traer un problema en el cual una persona había sido sentenciada por un homicidio de un joven de 20 años. La sentencia original venía por 9, 10 años de prisión y terminan reduciéndolo a 1 año por un homicidio involuntario. Entonces acá lo que hace la Suprema Corte es hacer un vínculo entre el tipo de delito y la función militar. O sea, si no hay una conexión, digamos, estricta de lo que se está investigando con la disciplina, con lo que es la función estrictamente castrense, se considera que no hay entonces competencia para los juzgados militares. No obstante, esto puede llevar a esta duplicidad que se refleja en el tema de las dobles investigaciones. Entonces hacemos una distinción, me parece un poco criticable, la verdad, porque el hecho de que sea una cuestión que ataña a víctimas civiles, a violaciones a derechos humanos y que no tenga relación con la disciplina militar, no hace que lo que ya se había enjuiciado era precisamente la misma conducta. Entonces aquí hacemos una disociación, me parece, a la que hace la Suprema Corte un poco... Me parece demasiado simple porque entonces se considera que es posible todavía emitir un pronunciamiento cuando ya había un primer fallo por parte del Foro Militar a raíz de que no hay una conexión, digamos, con la disciplina castrense. La verdad, o sea, entiendo... Muy complejo el tema, sí. Es complejo y entiendo la razón por la cual se llega a una solución más o menos práctica, pero me parece que el tema es bastante más complejo y también puede generar
posibles violaciones al debido proceso por parte de las personas que están siendo enjuiciadas. Sí, ¿cómo después de tantos años, cómo realizas una investigación donde supongo los elementos de prueba pues ya ni existen, ¿no? ¿Cómo vas a también llegar a sentencias condenatorias sin ya ninguna evidencia posible? Pero bueno, volviendo a la sentencia, o más bien entrando ya a materia, al amparo en revisión 605-2014 que resolvió el Tribunal Pleno, ya digamos posterior a la reforma del artículo 57, el Pleno hace un pronunciamiento sobre que sí no pueden resolverse delitos contra civiles en el fuero civil, pero delitos contra la salud sí en el fuero militar. ¿Cómo podríamos explicar esto, Arturo? A ver, la justificación que se hace ahí es que parte de la misión que se les había encomendado tiene que ver, y volvemos al tema del diseño y de la participación de las Fuerzas Armadas en cierto tipo de labores de seguridad y de persecución de delitos. Dice, bueno, esto al final del día tiene que ver con la función que les está encomendada, es parte de su mandato, y al ser parte de su mandato, ellos tienen digamos, la posibilidad de buscar, perseguir, enjuiciar este tipo de conductas, y por lo tanto es válido que sigan conociendo de posibles violaciones que pudieran darse, por ejemplo, con motivo de alguna cuestión de tráfico de drogas, con la copia de armas que puedan estar vinculados con delitos contra la salud. Entonces termina siéndose una extensión, otra vez, de lo que es el fuero militar en función de lo que parecía que ya estaba superado, porque era, me parece, el problema de entrada y el problema básico, que es la definición misma de la conducta que podría ser o no susceptible de ser conocida ante tribunales militares. Y te decía que esto me parece una regresión porque es un problema en el que hemos ido pendularmente durante muchos años. La Suprema Corte había abordado este tema desde que entra en vigor la Constitución de 1917 y hasta 1930 de una forma bastante interesante, diciendo, si el tema no es estrictamente castrense, no puede haber conocimiento por parte de las autoridades militares. No obstante, cuando se emite el Código de Justicia Militar, se hace una interpretación de la Constitución en función de la ley. Entonces parece que la ley es lo que nos va moviendo. Y esta interpretación persiste hasta Radilla. Y no obstante, viene la sentencia y me parece que hay otra vez una regresión, porque lo que estamos haciendo es, a partir de las funciones que tienen las autoridades militares, volvemos a redefinir el tipo penal que considerábamos que ya era estrictamente castrense y le damos un contenido mucho más amplio. Hay una resistencia, ¿no? Entonces, como a que los militares puedan ser juzgados en el fuero civil. No sé qué podría estar ahí como en juego o qué estaría como detrás de estas objeciones o resistencias. Desde el Centro PRO, María Luisa, ¿qué críticas o visión podrían hacerle a esta sentencia? No, bueno, nosotros estamos convencidas de que esas resistencias existen, son resistencias que se han estado disputando en los últimos años, obviamente en el contexto del uso de las Fuerzas Armadas para actividades de seguridad pública se ha pues todavía puesto más en disputa. Lo que hemos vivido nosotros al acompañar a varias víctimas de violaciones graves es que justo las reticencias vienen porque se considera que los tribunales civiles no son capaces de poder enjuiciar libremente e independientemente a los elementos de las Fuerzas Armadas. Lo que sabemos es que también justamente dentro del fuero militar no hay transparencia, no es un espacio para que pueda haber una rendición de cuentas real, son procesos muy opacos para las víctimas. Pero además el estándar interamericano, y en eso seguro Arturo o Otavo pueden profundizar más, es justo uno de excepción. O sea, no puede ser el fuero militar solo adecuado a la persona o por tal cual su función, que es de Fuerzas Armadas, sino que tiene que ser totalmente de excepción y solamente se debería de utilizar en casos específicamente de disciplina militar o relacionados con... Entonces, Octavio, ¿cuál sería una armonización adecuada, correcta, digamos, al estándar interamericano?
Bueno, es precisamente, creo que va en sentido contrario precisamente a la sentencia que estamos comentando, ¿no? Digo, en este caso creo que pues las fuerzas militares tienen evidentes razones para querer investigar y sancionar un delito en que involucraba tráfico de drogas bajo el cobijo de la función militar. Sin embargo, como lo comentaba Arturo, la restricción al fuero militar también debe de venir desde la propia descripción del delito, ¿no? Desde el propio tipo penal. Y en este sentido, el propio tipo penal es el que tiene que establecer, se tendrá que establecer desde el propio tipo penal cuando es un delito relacionado con la disciplina militar, ¿no? Creo que es el punto, ¿no? Del Ujú. asunto, como que sigue estando bastante amplio, Exacto. vago, porque al final, pues, incumplir una orden, pues sí puede ser cualquier cosa, puede tratarse, si tu orden o tu deber es proteger a la ciudadanía Claro. y incumples ese deber, pues desde ahí puede considerarse un delito militar. Entonces, ¿a qué sí debería estar acotado, Octavio? Pues precisamente a este tipo de delitos que están muy bien desarrollados en el Código de Justicia Militar, como insubordinación, deserción, por poner esos ejemplos, ¿no? Ujú. En este caso en particular, por ejemplo, además de juzgar a los militares por delitos contra la salud, también se les juzga por traición contra las Fuerzas Armadas, ¿no? Que ese sí es un delito del fuero militar. Y así pasa muchas veces con ese tipo, con delitos también que se cometen, que son delitos del fuero común, pero que también de ahí se derivan ciertos delitos que corresponde juzgar al fuero militar, ¿no? Digo, ya la cuestión de cómo se coordinan ambas jurisdicciones, como decía Arturo, que muchas veces se juzgan los mismos hechos por diferentes delitos ante diversas jurisdicciones, también pues ya plantea un problema adicional. Pero es en ese sentido en el que debería estar encaminado y por eso es una reforma pendiente. Claro, y si estuviera claro, pues ya no sería un problema, porque entonces ya no se llevaría primero por una vía, por una jurisdicción y luego por otra, ¿no? Sino simplemente, vaya, si son delitos que no tienen relación estrecha con la disciplina castrense, pues tendrían que verse y desahogarse en el fuero civil. Y entonces ya no tendríamos todos estos problemas de duplicidad de juicios, de falta de investigación. Y bueno, si bien creo que esta sentencia, bueno, es como un avance limitado o un retroceso, como se le quiera ver, aclara que sí no pueden juzgarse delitos contra civiles en el fuero militar, pero deja abierta esta puerta, ¿no? Como nos mencionaba Arturo. En esta lógica, el ministro presidente Arturo Saldívar presenta un voto particular. ¿Cuál sería esta visión o qué argumentos esenciales se dan para sustentar el voto en contra del ministro presidente Arturo? Me parece que la línea del ministro en general ha sido bastante clara y a pesar de que el tema se ha enfocado por la forma en la que está regulado, desde las excepciones o desde los supuestos en los cuales sí se surte o no se va surtiendo la jurisdicción militar, la línea del ministro desde un enfoque de derechos humanos ha sido, vamos poniendo reglas claras a partir de una definición de creo que de los dos ejes que habían sido fundamentales en la jurisprudencia interamericana, que es la definición estrictamente de lo que es un delito militar, que básicamente tendría que ver con algo que pueda entender, por tratar de poner una conceptualización que pueda entender una persona que es parte de las Fuerzas Armadas, pero que no tenga básicamente ningún sentido para quien no lo es. Y por otra parte, la imposibilidad de que esto pueda alcanzar a civiles, ya sea porque no están en activo, porque puedan ser víctimas, por lo que sea. Entonces, si el enfoque se pone desde allá, vamos a evitar generar espacios de excepción que vuelvan a establecer áreas de gris, de matices y sombras de duda. Entonces, me parece que la línea del ministro en este punto ha sido bastante clara. Si nosotros nos sentamos en lo que ha sido el criterio tradicional del sistema interamericano y en el que él ha votado desde asuntos como cuando se discutió el caso Radilla, que en el que se planteaba una fracción con un inciso en particular, al final del día terminó generando un debate mucho más amplio sobre la carga del fuero militar, podríamos dar mayor claridad en este tema. Entonces me parece que adoptando una postura así que parece un poco más simple, terminas generando reglas mucho más claras para resolver el problema. Y es que, bueno, quizá vuelvo a lo que comentábamos en un principio, ¿no? ¿Por qué es importante esta separación? Creo que en nuestro país, por muchas circunstancias, pues los militares han salido a la calle, ¿no? Y entonces están en contacto muy recurrente con los civiles, con la población en general. Y vaya, digamos, hay una situación en la que
pues estos medios tendrían que ser más efectivos para proteger a la ciudadanía. Vamos a una pausa, volvemos al tercer bloque para que sigamos platicando el fuero militar, pero también relacionado con otras situaciones conexas, como qué implica el fuero militar ahora en el marco de la Guardia Nacional y las nuevas reformas al sistema procesal penal. Volvemos después de una pausa. Estamos de vuelta en Tus Derechos. Conocemos un poco mejor la doctrina de la Corte Interamericana respecto al fuero militar, la visión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también del Centro PRO de Derechos Humanos. Platicábamos, ¿no? De la importancia del carácter excepcional y restrictivo del fuero militar y pues de la situación digamos, de vulnerabilidad en que se encuentra la sociedad mexicana, en la que pues por varios años, varias décadas le ha tocado convivir pues muy de cerca con los militares, ¿no? Dadas nuestros problemas de seguridad pública. ¿Cuál es esta situación o por qué es especialmente importante en México una definición y una separación entre lo que es para el fuero castrense y lo que es para el fuero civil? No sé, María Luisa, desde tu experiencia quizá con las víctimas. Sí, bueno, creo que una parte central es que, y que no podemos dejar fuera de la imagen, es que en México la impunidad reina en la mayor parte de los crímenes, pero además, en particular, en las violaciones de derechos humanos y en particular en las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército, la impunidad era casi que una regla, ¿no? Hay pocos casos en los que podemos hacer la excepción. Y eso es central para construir la democracia, para construir el Estado de Derecho. Es claro que tiene que haber cambios, es claro que hay reticencias, pero en una situación en la que llevamos más de 12 años, en las que el Ejército y las Fuerzas Armadas son parte de las acciones de seguridad pública, tiene que haber controles, y tiene que haber controles claros que estén marcados desde el tema de fuero, pero también otros controles que estén claros, que tengan controles externos, controles internos en su actuar dentro de sus tareas de seguridad pública. Creo que también es importante mencionar que por mucho tiempo se ha dicho que el Ejército, que las Fuerzas Armadas son las fuerzas de seguridad que mejor calificación tienen, que más confianza hay, pero casos claros como este que estaban revisando en el amparo en revisión, deja claro que el Ejército es susceptible de corrupción, que es susceptible de cometer delitos, y entonces justo por eso son necesarios esos controles, porque son necesarios para poder generar seguridad para la ciudadanía, como dices, que está en una situación muy, muy susceptible. Y bueno, en este marco, ¿no? Con la nueva emisión de la Guardia Nacional, ¿cómo jugaría el tema de fuero militar? No sé, Octavio, ¿cuál sería tu posición o cómo sí, en tu opinión, cómo operaría el fuero militar o no operaría tratándose de las funciones de la Guardia Nacional? Pues es una pregunta interesante porque las reformas al respecto son un poco confusas, ¿no? Porque por una parte, desde la Constitución se define a la Guardia Nacional como una corporación de seguridad civil y por otro lado, en toda ya la regulación, incluyendo los transitorios de la reforma, la propia ley de la Guardia Nacional, pues establecen que los elementos militares que se integran a la Guardia Nacional, que actualmente es prácticamente toda la Guardia Nacional, ¿no? Eso en un futuro supuestamente eso se revertirá, pero actualmente toda la Guardia Nacional está integrada por elementos militares, pues conservan su carácter militar, conservan su rango, conservan sus prestaciones. Entonces eso habrá que ver cómo se desarrolla, ¿no? Porque, o sea, la Guardia Nacional, y va en relación con la pregunta anterior que comentabas, pues va a estar
realizando pues patrullajes, ¿no? Pues, incluso ya está patrullando en la misma Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues claro que va a ser susceptible de llevar a cabo detenciones, por ejemplo, en flagrancia, ¿no? De delitos en flagrancia, puede realizar enfrentamientos, ¿no? Entonces, a partir de eso se pueden generar situaciones que deben ser debidamente investigadas, ¿no? Potenciales delitos y que no hay claridad de cuál va a ser la jurisdicción que va a asumir esa investigación y ese juzgamiento, ¿no? Pero al final es una corporación civil, ¿no? Digamos, está definida como corporación civil en funciones, pues sí, de combate o de apoyo al auxilio a la seguridad pública, pero no sé, Arturo, tu posición, ¿cuál sería, dado el carácter restrictivo de lo que debe ser el fuero militar? Aquí la Corte Europea tiene una frase muy interesante que es: la justicia no solo tiene que ser imparcial, sino percibirse o parecer imparcial. El tema del fuero militar y la mayoría de las críticas a su subsistencia tienen que ver con, bueno, entiendo que son delitos especializados, entiendo que son delitos que puede entender una persona que ha tenido esta formación. No obstante, el fuero común, tradicionalmente fuero civil, utilizando la conceptualización de la Corte Interamericana, conoce de delitos que están dirigidos a profesionistas, a servidoras y servidores públicos, en general a otras personas que no necesariamente serían perceptibles o conocibles para toda la gente y no obstante tienen la capacitación para resolverlo. Acá, atendiendo al carácter extraordinario que debiera tener el fuero militar, que en teoría tendría que ir reduciéndose y reduciéndose cada vez más, una corporación como la Guardia Nacional, por la forma en la que está conceptualizada desde la Constitución, necesariamente tendría que dejar el carácter del fuero militar como algo completamente ajeno a la corporación. Si nosotros introducimos el elemento de fuero militar a los miembros de esta corporación, la verdad es que se empezaría a generar otra vez la confusión que hemos tratado de combatir desde el sistema interamericano y desde el sistema de impartición de justicia en México. En este sentido, digamos, mi posición en muy resumidas cuentas sería: una corporación como la Guardia Nacional, para que tenga un carácter eminentemente civil, tendría que someter a todos sus miembros al fuero civil, necesariamente. Si nosotros vamos incorporando elementos a la Guardia Nacional, como dice Octavio, la mayoría hoy pertenecen a las Fuerzas Armadas, pero estamos en un proceso de una incorporación de eventualmente 26,000 personas que son parte de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Si vemos que en números gruesos las personas sometidas al fuero militar aumentan en 26,000, pues creo que iríamos justamente en el sentido contrario a lo que se está pretendiendo lograr. ¿Tú también adviertes esos riesgos, María Luisa? Sí, sí, claramente. Si se está intentando construir una fuerza de seguridad civil, el fuero militar tiene que estar completamente alejado de esta fuerza. Pero yo creo que va más allá, o sea, creo que también hay que empezar a pensar en los controles que se tienen que establecer. La propia Corte Interamericana ordenó en el caso Atenco la creación de un observatorio independiente en ese momento a la Policía Federal, a las Fuerzas de Seguridad Federal, que básicamente se convierte en la Guardia Nacional. Y tenemos que empezar a discutir también alrededor de estos cambios que están habiendo en la creación de la Guardia Nacional, cómo generar esos controles que no quedaron lamentablemente dentro de las leyes que se crearon alrededor de la Guardia Nacional. Claro, no todas nuestras fuerzas de seguridad, pues, como tú dices, tienen que estar sujetas, pues, a escrutinio, y precisamente el que haya un fuero civil, pues, permite, ¿no?, al menos que haya una posibilidad de un procesamiento y juzgamiento imparcial de los delitos que se le acusan a sus miembros. Sé que hay varios temas todavía pendientes de resolverse en la Suprema Corte. Ya hemos platicado un poco, ¿no?, sobre el Código de Justicia Militar, de procedimientos penales, que todavía hay algunas acciones por resolverse en la Suprema Corte. ¿Cuáles eran las objeciones principales que se le encontraban a este Código Militar? Bueno, que por una parte, digamos, el Código de Justicia Militar fue concebido como el Código Militar de Procedimientos Penales fue concebido como una ley o código espejo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, la problemática que deriva de eso es que, sobre todo en la parte de investigación, la jurisdicción de autoridades militares se extiende
tiene el potencial de extenderse a personas civiles, ¿no? Por ejemplo, hay un hecho delictivo, pues la policía, de acuerdo a las reglas del sistema acusatorio, tiene la facultad de llegar e interrogar a las personas que fueron testigos del hecho. O sea, de acuerdo al Código de Justicia, Código Militar de Procedimientos Penales, pues autoridades militares podrían realizar esa función. Y otras actividades de investigación conexas, ¿no? Por ejemplo, intervención de comunicaciones, o sea, actividades que son más delicadas en cuanto a la invasión de la esfera jurídica de particulares y que en ese sentido pues, son bastante problemáticas. Por otro lado, también plantea problemas en cuanto a la propia obstaculización del trabajo de autoridades civiles, ¿no? En la investigación. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo se coordinan autoridades militares que conocen de un hecho porque fueron los primeros en atender la situación? ¿Cómo se coordinan con las autoridades civiles, ¿no? O sea, desde por ejemplo, el acordonamiento del área, el aseguramiento de bienes, el acordonamiento del área, todas esas cuestiones quedan muy poco definidas en esta legislación, ¿no? Y así otras disposiciones que son bastante problemáticas y que sí va a ser muy útil la sentencia que emita la Suprema Corte para delimitar estas cuestiones, sobre todo en función de lo que ahora platicábamos, ¿no? Que ya va a haber una actividad más intensa de intervención de fuerzas militares, independientemente de la Guardia Nacional, porque también la Constitución sigue habilitando por los siguientes años la intervención de Ejército y Marina en labores de seguridad. Entonces esta definición que lleva a cabo la Suprema Corte va a ser muy importante. Muy importante. Me corrige si me equivoco, pero no había antes, ¿no? Un código de procedimientos penales para el ámbito penal, o no había un marco normativo sobre la actuación del ejército en las calles. Este sería, digamos, ese marco que especificaría cuál debe ser el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en el combate a la seguridad pública, o seguimos todavía pendientes de esto. No, solamente con relación al sistema penal, ¿no? Y antes estaba definido en el Código de Justicia Militar, solamente se derogan muchas disposiciones del Código de Justicia Militar para ser asumido toda esa parte en este nuevo Código de Procedimientos, ¿no? Sin embargo, ya todas las funciones que tienen que ver con, bueno, las actividades que realizan Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pues ya propiamente están más bien reguladas en disposiciones de gran importancia también que recientemente emitidas, como la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, sobre la cual también se interpuso una acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces también ahí la Corte va a tener un papel importante. Sí, es un reto enorme, ¿no? Porque hay que conciliar cómo funcionan estas fuerzas de seguridad en el combate a la delincuencia organizada, Ejército, Guardia Nacional, a la luz de los criterios de la Corte Interamericana, pues es una tarea complicada. ¿Qué esperarían ustedes, María Luisa? ¿Cuál sería un buen pronunciamiento o una buena regulación para hacer frente a estos problemas? También en el contexto de crisis, ¿no? De seguridad, y que, pues hay que decirlo, sí enfrenta nuestro país. Claro, yo creo que serán claves los siguientes meses en los que se implemente la Guardia Nacional. Creo que hay muchos aspectos que será importante revisar. Uno es cuál es la respuesta inicial, incluso del Ejecutivo, cuando documentemos la primera violación grave de derechos humanos cometida por la Guardia Nacional. No es que esperemos que eso pase, pero eso ha sido una constante en muchos lugares, y la respuesta frente a esos sucesos siempre ha sido de mucha confrontación, de criminalización a las víctimas. Entonces, si se quiere hacer un cambio justo en lo que es la participación de Fuerzas Armadas y de fuerzas de seguridad en la crisis de violencia que vive México, creo que ese va a ser un momento clave. Creo que va a ser clave también la respuesta de las instancias de procuración de justicia. Lo que hemos visto en la documentación de muchos de estos casos es que aún y con las reformas al fuero, hay mucha reticencia de las instancias de procuración de investigar a elementos de las Fuerzas Armadas, porque por temas incluso hasta de escepticismo, pero también de no saber cómo acercarse. También
cómo se va a acercar la propia Secretaría de la Defensa o de Marina en esos contextos, creo que serán claves. Pero el gran reto va a ser cuando llegue al Poder Judicial, ¿verdad? Cómo se van a empezar a enjuiciar esos casos. Creo que serán momentos de mucha decisión. Nos platicaban, ¿no?, que hay un problema respecto a quizá cómo se lleva a cabo la aplicación de las cosas que pudieran estarse dando en un sentido positivo. Platícanos brevemente para cerrar este programa y cómo va también el cumplimiento de las sentencias condenatorias, más allá de lo legislativo, del artículo 57, en los casos particulares que tú tienes contacto. Bueno, creo que ha habido cosas que han sido muy positivas, en particular en el caso de Valentín El Rosendo Cantú. Ya hubo una sentencia condenatoria el año pasado a 2 elementos del ejército por una primera instancia. Está todavía en proceso de que sea una sentencia firme. El caso de Inés Fernández también fue consignado, está en proceso de tener una sentencia. Esos son, yo creo que los casos más avanzados, exitosos en el proceso de justicia, que siempre son los temas centrales para las víctimas. Y esos pasos son en realidad los pasos que queremos ver en otros casos que son y no tener que llegar hasta la Corte Interamericana. Claro, que no son, porque sí. bueno, en el caso de Valentín habían pasado 16 años desde los hechos, ¿no? Eso es clave. Esas son también las medidas que queremos ver en casos a nivel nacional para poder ver que se va avanzando en el tema de rendición de cuentas. Pues muchas gracias. Y en el tema de reparaciones económicas, ¿qué fue lo que se estableció en estas sentencias? Bueno, las sentencias de la Corte siempre establecen indemnizaciones que están tasadas por distintos estándares. En casi todas las sentencias han sido complementadas en ese tema. Creo que hay otros casos que son muy relevantes, que están en inicio de proceso de implementación. Vamos a ver cómo avanza el caso Justo Alvarado, que es un caso también de desapariciones forzadas cometidas por el ejército. Ahí está un gran reto, por ejemplo, en el tema de justicia. Y en el caso Atenco, que se refería a la participación de Policía Federal y policías estatales, también en el tema de justicia es un tema clave para ver cómo avanzar. Pues muy bien, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado a este programa, que nos platican sobre las sentencias de la Corte Interamericana, la sentencia de la Corte Mexicana, y pues bueno, vamos a ver, como nos decía Octavio, pues cómo se van desahogando todos estos temas en los próximos asuntos que está por resolver la Suprema Corte. Muchas gracias también a usted, auditorio, por acompañarnos desde su casa. Nos vemos en una próxima emisión de Tus Derechos. Hasta la próxima.